El doctor Erlands Lizundia es profesor desde el 2016 en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, Universidad del País Vasco. Se doctoró en Ingeniería de Materiales Avanzados en 2011 en la Universidad del País Vasco, donde obtuvo el reconocimiento de Premio Extraordinario de Doctorado. Se incorporó a la University of the British Columbia en Canadá y a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich en Suiza en el 2016. A través de los conceptos de bioeconomía y economía circular, Erlands ha trabajado con materiales de origen renovable como la celulosa para aplicaciones de almacenamiento de energía, sensores actuadores y catálisis. Por otro lado, su investigación busca el ecodiseño de nuevos materiales y tecnologías, incluidos en el almacenamiento de energía y el reciclado de polímeros mediante la metodología del análisis de ciclo de vida. Iniciamos la conferencia con el Dr. Erlands Lizundia, llamada Ecodiseño para analizar el impacto medioambiental de materiales, procesos y tecnologías y rediseñar alternativas innovadoras, circulares y sostenibles. Bienvenido, Erlands, al Congreso CITI-AS. Hola, mi nombre es Erlands Lizundia y a continuación les voy a dar una breve presentación sobre las posibilidades que tiene el ecodiseño para analizar el impacto medioambiental de materiales, procesos y tecnologías y poder rediseñar alternativas innovadoras, circulares y sostenibles. Vengo del Life Cycle Thinking Group, del Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, de la Universidad del País Vasco. Una breve introducción, también destacarles que por si en algún momento les interesa, la universidad perdón, tiene un máster propio en economía circular aplicado a la empresa de 60 créditos, aquí tienen los detalles, y donde la charla de hoy se encajaría en un módulo que denominamos ecodiseño de 3 asignaturas de 3 créditos, donde la primera parte sería ecodiseño y economía circular y luego se define el Life Cycle Thinking 1 y 2. Y ahí se especifican herramientas para cálculo, las distintas herramientas para el cálculo de impactos que existen. Bueno, la presentación de hoy la voy a dividir en 3 bloques principales: introducción, Life Cycle Assessment o análisis de ciclo de vida. Voy a poner aquí el marcador para que puedan ver. Aquí arriba, estrategias alternativas, y la servitización no se va a explicar por falta de tiempo, pero si en algún caso les interesa, pues se podría explicar también. Estamos sufriendo un aumento de la demanda de los recursos y energía, tanto asociado al crecimiento de la población como a las tendencias de consumo. Ello estamos viendo, pues, por ejemplo, en España con el incremento del precio de la luz o los problemas que hay en la cadena de suministro de diversos materiales. También tenemos grandes problemas medioambientales relacionados con la gestión de residuos y su gestión de una forma insostenible. Y existe un aumento continuo a la alta inestabilidad en los precios de los recursos. Luego, en un mundo finito necesitamos adoptar un sistema económico sostenible y estable. En este artículo publicado en la revista Nature el año pasado, se cuantificó, se observó que la biomasa, la cantidad de masa en peso seco de la biomasa, se equiparó en el año 2020 junto con toda la masa de materiales fabricados por el ser humano. Y se ve que sobre todo la mayoría de los materiales se pueden agrupar en hormigones y materiales de construcción. ¿M? Con lo cual tenemos, por ejemplo, 2 veces más peso en material que animales y tenemos más peso en edificios que en árboles, con lo cual debemos empezar a tener un poco más atención a la forma en la que diseñamos los materiales con los que trabajamos. Si les parece, me voy a quitar la cámara para que pueda verse mejor la pantalla. En esta presentación preparada por National Geographic se muestran los recursos globales en el 2015 en millones de toneladas. Lo importante no son los números, sino observar que los recursos extraídos eran 93 billones de toneladas, fueron en el 2015, y de ahí, bueno, se clasifica, pueden acceder aquí a la información, les invito a acceder porque es una infografía muy, muy interesante, y se ve que
tenemos una gran parte de materiales que se pierden en el ecosistema, normalmente en medios marinos y terrestres, no se sabe dónde va. Otra parte se deposita de forma controlada y se va acumulando. Y una pequeñísima parte, 9,3 billones de toneladas de 93 estrellas, vuelve al ciclo inicial otra vez. Con lo cual, únicamente estamos reaprovechando el 10% de los materiales que se extraen aproximadamente. Todo ello, bueno, voy a dejar igual la cámara para que me vean, todo ello, pues por ejemplo, a este aspecto, estos problemas se han mostrado en revistas como Science, el dilema de los plásticos, donde bueno, se representa un poco los problemas que hacemos de basura, o en la revista Time, en esta portada, donde con distintos gráficos se explica un poco el aumento de las emisiones de CO2, las temperaturas, etcétera. También tenemos problemas asociados con los recursos minerales, por ejemplo, con los elementos, que el litio, el cobalto son materiales escasos y se usan ampliamente. Se estima que para mediados de esta década va a haber unos problemas en la cadena de suministro de elementos como el cobalto, el litio, el níquel para los vehículos eléctricos, y estos recursos se encuentran en países muy localizados, con lo cual debemos aplicar o desarrollar nuevas alternativas para no tener que depender de esos recursos. Como ejemplo, si el Earth Overshoot Day, que es la fecha en la que la humanidad habrá utilizado todos los recursos biológicos que la Tierra puede renovar durante todo el año. Y eso normalmente se suele dar entre el 31 de julio y el 5 de agosto. Eso quiere decir que en julio, en agosto, aquí ya no tendremos recursos. Estamos viviendo de rentas que tiene la Tierra. ¿Cuál es una posible solución? Pues una economía circular que funcione. Puede ser una solución práctica, donde tenemos un flujo de materiales que entran, se extraen, se manufacturan, se distribuyen, se utilizan y en vez de pues, perderlos o depositarlos en forma de, perdón, de residuos, lo que vamos a intentar es que vuelvan al ciclo productivo o de uso. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Bueno, si tenemos un esquema similar, vamos a ir cerrando ciclos. ¿Qué quiere decir? Si un usuario está utilizando un bien, por ejemplo, en este caso una botella de vidrio, podría ser de un batido de chocolate, pongamos, mediante las estrategias R, que se denominan del inglés, que puede ser, bueno, compartir, por ejemplo, reparar, reutilizar, remanufacturar y reciclar. Cuanto más pequeño sea este círculo, mayor es el valor que se mantiene en el ciclo, el valor de los materiales y de la energía que se ha puesto para producir ese material. Por ejemplo, si una botella la reutilizamos, necesitamos limpiar esa botella. Hay que aplicar energía y agua, pero nueva energía para limpiarlo y el transporte y el agua. Pero la energía que se utilizó para fundir el vidrio y procesarlo se mantiene en esa botella. Por el contrario, si vamos a reciclar, normalmente lo que se suele hacer es coger esa botella, hacerla a pedacitos pequeños y volver a fundir, con lo cual tenemos que aplicar una mayor energía. La idea es intentar cerrar los círculos y cuanto menor sea el círculo, ambientalmente más sostenible será. Como hemos explicado antes, la idea es evitar la incineración o vertedero mediante reparar, reutilizar, reciclar, remanufacturar, ciclos del estilo. En este sentido es muy importante el trabajo que desarrolla la Fundación Ellen MacArthur mediante su diagrama mariposa, el Butterfly Diagram, donde se muestran en la parte izquierda se muestran los ciclos biológicos de los materiales basados en la naturaleza y en la parte derecha tendremos los ciclos técnicos de los materiales, donde tenemos, como hemos dicho anteriormente, pues reparar, reutilizar, reciclar, etcétera. La idea es inspirarnos en la naturaleza para poder dar soluciones más sostenibles e innovadoras y que puedan crear nuevos productos o cubrir nuevas necesidades. ¿Dónde entra el ecodiseño? Digamos que el ecodiseño entra en los ciclos más pequeños. Podría aplicarse a todos los ciclos, pero vamos a trabajar en el ecodiseño en los primeros cierres de ciclos, ya que el reciclaje, por ejemplo,
se está más unido con la gestión de residuos y lo que idealmente no queremos llegar a ese extremo, queremos quedarnos en los círculos más interiores, más pequeños. Con lo cual, sobre todo, especial la atención, aquí tenemos la economía circular, algo más que reciclaje. Queremos mantenernos en los ciclos de reutilizar, reparar, remanufacturar y reciclar. ¿Por qué es el diseño importante? Porque, bueno, todo ha sido diseñado y sabemos que una vez algo que ha sido diseñado es muy difícil volver atrás. Por ejemplo, si tenemos una tortilla española que se hace con huevos y patata, una vez que está hecha, no puedes separar los elementos. Lo mismo surge con los productos. Y se está aceptado que el 80% de los impactos ambientales de los productos se determinan durante el proceso de diseño. ¿Qué tipos de elementos vamos a utilizar? ¿Cuál es su eficiencia energética? ¿Cómo se va a transportar? Todo eso son conceptos que entran en el proceso de diseño y pueden afectar hasta un 80% de los impactos globales. A pesar de ello, el ecodiseño es todavía un ámbito relativamente novedoso que está abierto a discusión y debate. Por ejemplo, se- se aceptan, la Red Europea de Centros de Ecodiseño acepta hasta 34 definiciones diversas, pero para explicarlo, como definición podemos aceptar que el ecodiseño es la integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de productos con el objetivo de reducir los impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida del producto. Muy importante tener en cuenta el ciclo de vida del producto. ¿Qué es eso? Bueno, si el pensamiento de ciclo de vida tradicional mayoritariamente se centraba en la parte de uso, por ejemplo también en la fabricación, hacer fabricaciones más baratas y cómo va a ser utilizado. Vamos a extender el ciclo de vida, a ver qué va a pasar con ese, perdón, con ese producto cuando acabe su utilización. Vamos a poner un sistema de logística inversa para recuperarlo. Si se manda a reciclar, es posible reciclarlo, tiene distintos tipos de materiales, pero también vamos a ir aguas arriba, en vez de aguas abajo, vamos a ir a ver de dónde vienen esos materiales, cómo se manufacturan los componentes, de dónde vienen las materias primas. Si aplicamos este pensamiento de ciclo de vida en un concepto, en una teoría de economía circular, lo que vamos a hacer es, atendiendo a todas las etapas del ciclo de vida, cerrar los ciclos mediante reutilización, remanufactura, reciclado, etcétera. Entremos con el Life Cycle Assessment o análisis de ciclo de vida. Se puede encontrar por LCA o ACV. En muchas empresas se ha pasado de la aplicación de una estrategia medioambiental continua para reducir los riesgos y aumentar la eficacia de los procesos, a centrarnos en todas las fases del ciclo de vida. Y eso en Europa, bueno, hay una norma que es la ISO 14006-2020, actualizada el año pasado, que da las guías de ecodiseño para que sean incorporadas en la empresa. Si ustedes tienen una empresa, podría ser una opción para buscar. A pesar de ello, esta norma no pretende ser un manual de ecodiseño, ya que está bastante abierto. Por ejemplo, no se especifica qué herramienta de análisis de impacto debe utilizarse. Puede ser análisis de ciclo de vida, pero puede ser alguna otra. El Life Cycle Assessment, la Comisión Europea, la define de forma que ayuda a cuantificar las presiones, impactos ambientales relacionados con los bienes y servicios, que pueden ser tanto productos como servicios, los beneficios ambientales, las compensaciones y las áreas para lograr mejoras, teniendo en cuenta el ciclo de vida completo del producto. Y se define de forma extensiva junto a la ISO 14006 con la ISO 14040 y la ISO 14044, importantes. Entonces, pongámonos a pensar el ciclo de vida de un producto. Abandonemos la forma de pensar que es una cosa aislada y pensemos en un producto sistema, ya que en el análisis de ciclo de vida vamos a tener unas entradas que normalmente van a ser materiales
y energía y agua también, ¿eh? Recursos al fin y al cabo y vamos a tener unas salidas, que las salidas van a ser desechos, emisiones y subproductos. Emisiones pueden ser al aire, al agua o a la tierra. Y vamos a tener una caja. Aquí se muestra en esta caja nuestro producto sistema. Para, pongamos una silla, por ejemplo, necesitamos la extracción de materiales, necesitamos manufacturar, necesitamos transportar desde la fábrica a la tienda, de la tienda al usuario final. Bueno, esto es aplicado a la construcción, hay que mantenerlo, hay que, por ejemplo, recogerlo, hay que reciclarlo. Entonces, cada una de estas etapas va a tener sus propias entradas y sus propias salidas, y es lo que se busca en el análisis de ciclo de vida. Con unos recursos, los que hemos dicho, en cada una de las etapas vamos a tener distintas salidas, emisiones. Y eso es lo que trata de cuantificar el análisis de ciclo de vida. La idea es cambiar el enfoque. Además de observar el producto como tal, hay que pensar en todo lo que conlleva ese producto. En este contexto es muy importante la unidad funcional, que representa respecto a qué vamos a cuantificar nuestros impactos. Por ejemplo, yo si tengo, no sé, una camiseta, puedo calcular los impactos respecto a las veces que me las puedo poner. Si tengo un coche, puedo calcular los impactos respecto a los kilómetros que puede recorrer. Pero si tengo un camión, me gustaría saber cuántos kilómetros recorre y cuántas toneladas es capaz de llevar. Y la unidad funcional define eso, respecto a qué van a ser normalizados los impactos. Otro aspecto muy relevante es la transferencia del impacto ambiental del producto. En un proceso de ecodiseño, pongamos en el escenario 1, el escenario de la izquierda, tenemos unos impactos dados en distintas etapas. Por ejemplo, aquí fabricación, transporte, uso y el fin de vida. Aplicamos cambios. Decimos, bueno, pues vamos a mejorar la fabricación. Si utilizamos un acero, por ejemplo, que el acero funde a temperaturas altas, en torno a los 1500 grados, vamos a utilizar un aluminio que funde a 700 grados. Necesita aplicar menos energía, con lo cual los impactos en esta etapa se han reducido. Pero puede pasar que la extracción del aluminio o su fin de vida sean peores que en el escenario del acero. Luego hay que tener cuidado cómo se transfieren los impactos. Es por ello que es muy importante tener un pensamiento de ciclo de vida, entender todo el proceso. Vamos a explicar de forma muy breve cómo se realiza un análisis de ciclo de vida. Consta de 4 fases. La primera es definir la unidad funcional y los límites del sistema. La segunda, se van a cuantificar las entradas y las salidas. En la tercera se realiza el análisis de impacto y en la cuarta etapa se interpreta. Un ejemplo, realizando unos análisis de impactos a unas baterías, por ejemplo. Tenemos las baterías y bueno, utilizamos el límite y la unidad funcional. La unidad funcional será kilovatio hora y los límites tenemos que pensar desde dónde voy a analizar, desde su fabricación hasta el usuario o puede ser hasta su reciclaje. Esos son los límites o boundaries en inglés. En este sentido, entra en relevancia, es relevante si yo analizo los impactos desde la extracción hasta el usuario, se denomina cradle to gate, de la cuna a la puerta. Pero también puedo analizar hasta el que se desecha, cradle to grave. Y si analizo todo el ciclo de vida, sería cradle to cradle. Idealmente, lo mejor es trabajar en un cradle to cradle, pero puede ser que por falta de datos de cómo se gestiona un producto, un residuo, deba analizar en cradle to gate. Bueno, pues tenemos un ejemplo. Aquí tenemos 5 baterías, tenemos sus elementos, el cátodo, el ánodo, el electrolito, el separador, tenemos el ensamblaje con su energía y tenemos impactos en distintos indicadores. Eso sería el objetivo. En la fase 2 vamos a hacer el inventariado. Es la parte más difícil de obtener. Si, por ejemplo, en el inventariado lo que tengo que hacer es en cada una de esas etapas del producto sistema cuantificar cuántas entradas voy a tener y cuántas salidas. Por ejemplo, para una silla de despacho,
Pongamos que necesito para hacer el, el marco es acero y cuero, pongamos. Pero igual necesito, si lleva 1 kilo de acero, igual necesito 1,5 kilos de acero, porque hay medio kilo que se pierde. El cuero tiene que ser procesado de X forma, o necesito una mayor área, necesito energía para cortar el cuero, tengo que planchar, con lo cual hay más energía, hay que limpiar. Todo eso debe ser cuantificado en la parte del inventariado, tanto en las entradas como en las salidas. Y es la parte más complicada de un análisis de ciclo de vida. En la fase 3 se hace el LCIA, el denominado Life Cycle Impact Assessment. Se pueden analizar los impactos en un software en distintas categorías. Pueden ser midpoint o endpoint. Ahora vamos a ver. Las categorías más relevantes es el calentamiento global, el potencial de calentamiento global cuantificado en equivalentes de CO2, pero también podemos ver cuánta tierra se necesita, la toxicidad, la acidificación del medio, etcétera. Y luego se realiza una serie de procedimientos. Por ejemplo, analizando 5 distintas baterías, aquí tenemos los colores, en categorías midpoint tenemos la depleción de la capa de ozono, la depleción abiótica, la toxicidad en agua dulce, la oxidación fotoquímica, en distintas categorías. Observamos también que cada una tiene su impacto, pero también puede aplicar a endpoint, que es estas categorías midpoint, que pueden ser 11 o 18 en función del método que seleccionemos, se agrupan en 3 grandes categorías, que son recursos, ecosistemas y salud humana. Y puedo ver cómo impacta, en este caso son distintas lámparas LED, en cada uno de los grupos. Lo que también puede hacer es analizar cómo afectan las distintas etapas del proceso a los impactos globales, cogiendo por ejemplo el calentamiento global en equivalentes de CO2, normalizo todo al 100% y lo que hago es, voy a ver, por ejemplo, el electrolito, ¿cuánto consume? El ánodo, ¿cuánto consume? ¿Cuánto aporta? Eso es lo que se puede hacer. ¿Cuánto porcentaje? Y luego podría ver cuánto, cambiando uno de ellos, cuánto se reduce. En la fase 4, que es la última, se hacen los análisis de sensibilidad e incertidumbre. Un análisis de sensibilidad es, cojamos una variable y apliquemos un cambio. Por ejemplo, en este caso, reducimos la cantidad del electrolito en una batería. Luego vimos que puede haber reducciones en los impactos de hasta el 70%. Podemos seleccionar supuestos y volvemos a analizar los impactos. Esto es el verdadero ecodiseño. Durante la creación de un producto se pueden establecer distintos escenarios y vemos cómo van reduciendo o incrementándose los impactos. Para ello lo más adecuado sería analizar todas las categorías de impactos, no solo el potencial de calentamiento global, y en una perspectiva cradle to grave, de la cuna a la tumba, todo el ciclo de vida. Esto es otra forma de analizar el LCA mediante el software Sigma Pro, que es muy conocido y muy utilizado, donde tenemos el modelo B, nuestro producto, y vemos las distintas fases. Y vemos, por ejemplo, que la electricidad consume hasta, aquí aparece, el 78%, contribuye en un 78% a este impacto. Por ejemplo, tenemos el filtro del café, pues el 14%. Por ejemplo, las flechas verdes positivas son impactos negativos y normalmente se obtienen de reciclaje. Una vez que uno de los problemas del Life Cycle Assessment es su capacidad de comparación entre distintos estudios de LCA. Y muchas veces no son estudios que sean transparentes del todo porque, como hemos dicho, el inventariado es algo muy complicado. Para poder atajar este aspecto, darle una solución, surge el Environmental Product Declaration o EPD, Declaración Medioambiental de Producto. La idea, su objetivo es dar documentos que se expongan de una forma transparente y que puedan ser verificados por un tercero independiente. Muy importante. Esto se hace mediante una tercera parte que verifica tus impactos. Ustedes tienen un producto que quieren calcular los impactos, los calculan, tienen un número y luego se pide a una empresa, una tercera parte, que verifique esos impactos. Se verifican, se ve que son correctos y se hacen públicos en una página web.
y ya podría tenerse los impactos de un producto, por ejemplo, o servicio de una forma pública. Es importante decir que una EPD cuantifica la información medioambiental sobre el ciclo de vida de un producto para permitir la comparación entre productos que cumplen la misma función. Importante. Normalmente una EPD se utiliza en transacciones entre empresas, business to business. Por ejemplo, si una empresa de autobuses quiere vender los autobuses al ayuntamiento de una ciudad, pues puede facilitar o dar un valor añadido con una EPD y puede decir, este autobús tiene tanto impacto, un autobús eléctrico, por ejemplo, y puede ser auditada y validada por un organismo acreditado e independiente que garantice la credibilidad. Para ello, para que pueda ser comparado, existen las PCRs o Product Category Rules. Aquí aparecen en la parte inferior, que existen 25 días y vamos a hacer un estudio de camisetas. Están las guías de cómo se debe realizar el LCA. La idea de una EPD es, si yo tengo que realizar los impactos de un edificio, cuantificar los impactos de un edificio sería prácticamente imposible cuantificar de una ventana el marco, el vidrio que lleva, la cerradura, las cortinas, las alfombras, las paredes, todo. Tendría que ver de dónde se fabrican, cómo van a ser recicladas o no, pero si cada uno de los productos tiene su propia EPD, sería mucho más fácil ensamblar todos y pues, sería posible calcular los impactos ambientales de un edificio, por ejemplo, no solo en calentamiento global, sino en muchas más categorías de impacto. De forma similar, existe la PEF o Product Environmental Footprint, que es una forma también de, siguiendo la LCA, de calcular los impactos, pero teniendo en cuenta las actividades de la cadena de suministro. La idea es que sean también estudios más reproducibles, comparables y verificables. Y para ello, para la comparación, existen estas categorías. Product Environmental Footprint Category Rules, de forma similar a las PCRs anteriores explicadas. ¿Cuáles son las diferencias entre un PEF y un LCA? Pues en este caso el PEF, los límites del sistema sí que tienen que ser obligatorios de cradle to grave. En un LCA se puede elegir. Aquí deben ser obligatoriamente en un cradle to grave. Y se hace especial atención al end of life o fin de vida. Es un proceso que empezó en el 2008, en fase preparatoria, y se está finalizando en el 2021-2022 y se espera que esté implementada dentro de un poquito. Las distintas formas de presentar la información medioambiental de los productos, bueno, con un label de funcionamiento, con apps móviles, con colores, de forma de tráfico, infografías, de forma muy, muy intuitiva, ¿no? Es lo que se usa. De forma similar a una PEF, tenemos una OEF, que es Organization Environmental Footprint, que también calcula los impactos ambientales, pero de las organizaciones, no solo de productos, sino que de las organizaciones. La idea es que combinando las PEF y las OEF se puedan cuantificar los impactos medioambientales de la mayoría de los productos y de los servicios. ¿En qué categorías? Tenemos cinco mayores en grandes categorías: ecosistemas, acidificación, eutrofización de la tierra, de agua dulce, marina. Tenemos salud humana, cambio climático, recursos naturales y agua. Otro de los aspectos, otra forma de cuantificar los impactos es la huella de carbono, algo muy conocido, Product Carbon Footprint, que esta huella es monovectorial, solo calcula la huella de carbono, deja aparte todos los otros impactos. Coge especial relevancia con los objetivos climáticos globales para el 2050 y aquí es importante entender que la huella de carbono no únicamente, aunque se dé en equivalentes de CO2, no únicamente cuantifica las emisiones de CO2, sino que son los equivalentes de CO2. Por ejemplo, también cuantifica el metano, los óxidos nitrosos, los perfluorocarbonos, muchos gases. Y cada uno de ellos tiene distinto potencial de calentamiento global y tienen un ratio. Por ejemplo, el metano tiene el potencial de calentamiento 25 veces mayor
Luego, 1 kilo de metano equivale a 25 kilos de CO2. De esta forma, se puede mostrar, por ejemplo, aquí en unas patatas, que 250 gramos de una ración tiene una huella de carbono de 160 gramos de CO2. También se puede cuantificar respecto a la carne, por ejemplo, o a alimentos. Pues tenemos la ternera, el queso y los impactos. Existen otros estándares para medir la economía circular en su conjunto. Si necesitan, pueden acudir a Ellen MacArthur Foundation o Circulytics, que también se pueden medir. No solo es los impactos ambientales y las emisiones de CO2 equivalentes, sino también hay otras formas de cuantificar. También se están desarrollando nuevos estándares por International Standard Organization, la ISO, en economía circular, que aún están en proceso, todavía no se han publicado. Perdón, voy a beber un poco de agua. Una vez finalizados con las distintas formas de cuantificar los impactos, vamos a pasar a estrategias alternativas para poder trabajar en el ecodiseño. Un aspecto muy importante es el Design for Disassembly, o el diseño para que se pueda despiezar de forma simple. En un mundo en el que los costes de desecho están subiendo, la facilidad de destrucción es tan relevante como la facilidad de construcción. Aquí tienen una cámara digital, ya no se ven tantas de estas, despiezada. Tenemos que tomar conciencia de todos los elementos que hay. Luego, si vamos a reciclar, esta cámara es muy importante que se despiece de una forma fácil, rápida y eficiente. Por ejemplo, un ejemplo, aquí se dio un premio a una silla que estaba fabricada al 42% con materiales reciclados y ha ganado varios premios de ecodiseño. Pero lo más relevante aquí es que al final de su vida útil, el 96% de su peso es reciclable y puede desmontarse en 15 minutos. Debemos pensar que en una planta de procesado, si hay 2.000 sillas como esa y un minuto que adelantemos en el desmontaje, sería facilitar mucho el proceso de reciclaje. En este aspecto, otra categoría de residuos muy importantes son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEs en castellano, o en inglés es WEEE, Waste Electronic and Electric Equipment. Es el flujo de residuos que más rápidamente está creciendo en la Unión Europea y presenta serios problemas medioambientales. Además de la toxicidad de sus elementos, otro de los problemas es la complejidad de los elementos, que es algo muy a tener en cuenta en el ecodiseño. Por ejemplo, una batería está compuesta de células que se ensamblan en un módulo, que se ensamblan en un pack. Un pack puede ser muy grande. Y tenemos aquí muchísimos cableados, partes metálicas muy complejas. Dentro de una de estas celdas tenemos, por ejemplo, en una batería de iones de litio, tenemos el ánodo, el cátodo, los colectores de corriente, el separador, el electrolito, tenemos parte de carbón, elementos como el cobalto. Son multimateriales muy complejos, con lo cual hace que sea muy difícil reciclarlos, porque el proceso de separado es muy complicado. Los materiales ferros de los no ferros se pueden separar bien, también se aplican densidades, pero los polímeros, por ejemplo, los plásticos, es muy difícil separarlos. En este sentido, la Fundación Ellen MacArthur ofrece una lista de control para poder seguir el Design for Disassembly, una lista que se puede seguir para ver si nosotros estamos diseñando de forma eficiente para facilitar el disassembly. Importante y de especial relevancia y útil. También existen otras aproximaciones, aquí pueden consultar el artículo, como el diseño para manufactura o el diseño para el servicio, diseño para remanufactura, para la sostenibilidad, etc. Otra estrategia muy relevante es el biomimetismo o la biomimética, que es un enfoque de la innovación que busca soluciones sostenibles a los desafíos humanos, emulando los patrones y estrategias de la naturaleza que han sido probados por el tiempo. Aquí se muestra un ejemplo, el diseño de un coche, sigue las curvas, la forma de un guepardo, que es muy rápido y es eficiente frente al viento. Por ejemplo, todos conocemos el velcro.
El velcro fue una inspiración de la forma de una planta que se adhería a los pantalones de una persona que fue al campo y se inspiró en esas plantas para desarrollar el velcro. O las patas del gecko, que se han mostrado muy eficientes a la hora de desarrollar materiales muy adherentes. También, por ejemplo, la piel del tiburón, que inspiró el diseño de, bueno, el vestido para baño de este nadador, Ryan Thorpe, y para facilitar el flujo de agua de un flujo turbulente de los bañadores tradicionales al laminar y facilitaba mucho la forma en la que podían nadar. Y de hecho, esta morfología, esta superficie, se muestra muy eficiente frente al crecimiento antibacteriano, con lo cual podríamos tener materiales antibacterianos que no requieran químicos tóxicos. También se dan ejemplos, como vamos un poco de justos, voy a pasar un poco más rápido, de cómo diseñar con la biomimética. Primero se debe definir, biologizar, descubrir, abstraer, emular y evaluar. Existe un ejemplo aquí que es que las telarañas, para que los pájaros no la rompan, las telarañas son opacas, son transparentes en la luz visible, pero opacas en la región ultravioleta, que es donde los pájaros pueden ver. Aquí hay una imagen de un pájaro que se chocó contra unas ventanas en un edificio y mueren muchos pájaros, hasta 300 millones de pájaros cada año por choques con edificios. Luego, inspirándose en el diseño de una telaraña que es opaca al ultravioleta, se diseñaron ventanas que eran transparentes en nuestro espectro visible, pero opacas en el ultravioleta y se evitó que chocaran eh, los pájaros. Existen tres niveles de biomimetismo, que son de forma, comportamiento y ecosistema. La forma, aquí tenemos el estadio del nido de pájaro, que se definió una forma arquitectónica única, que además de ser estéticamente muy llamativo, tenía una ventilación natural y ayudaba a reducir su consumo energético y también en la contaminación emitida por el edificio. Existe comportamiento, por ejemplo, basándose en la capacidad de refrigeración de los nidos de termitas, se han diseñado edificios en Zimbabue que se enfrían, son pasivos, se enfrían sin necesidad de consumo energético. Y también existen ecosistemas, que es el nivel más cercano a una economía circular perfecta. Por ejemplo, cogiendo un bosque donde los residuos son ciclados, vuelven al ciclo otra vez, pues ese sería una idea, trabajar en el ecosistema. Volviendo un poco al inicio, hemos dicho que la economía circular trata de cerrar los círculos y existe una escalera en la economía circular, ¿no? Digamos. Existen 10 pasos. Cuanto más arriba estemos de estos pasos, más cerca estaremos de una economía circular ideal y cuanto más abajo estemos, estaremos más cerca de una economía puramente lineal. Lo que se busca es quedarnos en esta parte superior mediante los cierres de ciclos. Sobre todo de especial relevancia preservar y extender el ciclo de vida de los productos mediante reutilización, reparación, remanufactura y reciclaje. La reutilización tiene el potencial de resolver el desafío de los recursos porque extiende la vida útil de los productos, pero hay que tener muy en cuenta los productos que pueden ser energéticamente menos eficientes. Y llegará un momento en el que no será tan óptimo reutilizar. Otra opción buena es la reparación, que puede ayudar también a reducir estos emisiones de residuos y para ello hay que diseñar productos que sean fáciles de desmontar y de reemplazar. Pero existe un problema que muchas empresas no lo hacen o puede ser también por falta de piezas de repuesto. La remanufactura. La remanufactura consiste en coger una pieza ya utilizada, la coge la empresa, una fábrica, la vuelve a, por ejemplo, pintar, pulir, se chequea su performance y se vuelve a vender como si fuera nuevo. Y se debe dar una garantía. Lo malo es que existe el peligro de que se generen corrientes de desechos de una manera nueva, incluidas las emisiones causadas por transportes.
Y el último paso es el reciclaje, que destruye el valor del producto y requiere energía. Pero lo que sí hacemos es mantener el material dentro de uso. Hay que tener mucho cuidado con la variedad de materiales, la toxicidad, etcétera. Bueno, hemos dicho la eficiencia energética, ustedes conocerán, va de la A a la D, y si tenemos un impacto ambiental inicial a la construcción, se cuantifican los impactos del uso, lo importante es que si yo tengo un equipo C, eficiencia energética C, lo cambio por un B, necesito 7 años para compensar los impactos. Pero si tengo una Plus, lo cambio por una Plus, necesito 19 años para compensar esos impactos. Luego, la durabilidad es clave en la sostenibilidad. Muy importante. Existen, y vamos finalizando, existen diferentes etiquetas que trabajan en la economía circular. Por ejemplo, ECOS, una organización no gubernamental, trabaja en el etiquetado pues para mostrar que sean duraderos, la energía, que sea fácil de reparar, que consume menos energía, que tiene menos impacto en términos de agua, de ruido, de toxicidad, etcétera. También existen distintos tipos de declaraciones ambientales. Bueno, me ha quedado explicar el tema de los reciclajes, pero bueno, de aclarar que normalmente cuando se reciclan los productos, lo que se hace, lo que hay es un downcycling, ya que las propiedades que obtenemos son peores a las iniciales. Entonces, otra estrategia en la que se debe trabajar es en el upcycling, que es convertir un material viejo en algo de mayor valor añadido. Eso sería el upcycling. Los plásticos se explican cuáles son reciclables, cuáles no, y bueno, que representan un gran problema. Y con esto doy finalizada mi charla. Espero que les haya gustado y ahora disponen de minutos para las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Muchísimas gracias y en cualquier caso, cualquier duda estaré encantado de aclararla en el email que tienen aquí abajo. Muchas gracias. Un saludo.